El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con acción de gracias. Venimos en esta hora ante ti para pedir tu presencia y para pedirte, Señor, que tú vengas a esta transmisión, que tú te hagas real en esta transmisión, que este programa pueda traer salvación, pueda traer renovación, pueda traer sanidad, que este programa, Padre Celestial, traiga a cada corazón y a cada vida una esperanza. Tú eres la esperanza que nuestra vida necesita. Tú eres el que llenas esa ausencia existencial. Tú eres el único, Padre amado, que puede destruir todo temor, toda ansiedad, toda angustia de nuestra vida. Y es por eso, Señor, que en esta hora clamamos a ti y pedimos tu dirección. Pedimos tu ayuda. Pedimos que tú te hagas real. Por favor, quita todo impedimento, toda incredulidad de cada corazón. Derrama tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Y que todo lo que digamos traiga bendición a cada corazón. Traiga bendición a cada televidente, a cada oyente, y que sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hemos venido hablando acerca del nombre de Jesús. Ya hablamos del poder que hay en su nombre. Ahora estamos hablando acerca del nuevo pacto. Para ello hemos tenido que tomar un orden y hemos venido hablando acerca del pacto de Dios con el hombre. Y nos hemos detenido en el pacto de Dios con Abraham. Escribíamos en la introducción que muchos creyentes, dependiendo de su necesidad, dependiendo de su problema, buscan en la Biblia cuál es el mejor pacto que pueda suplir su necesidad. Esto es lo que ellos creen. Pero lo que ellos ignoran es que el pacto de redención y de salvación es el mismo. No puede variar. La Biblia dice en Números, capítulo 23, versículo número 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que el pacto, el antiguo pacto que Dios ha hecho con el hombre, ha sido sobre la base de fructificar y multiplicar. Lo que vemos es que Dios ha efectuado este pacto con diferentes personas que oyen su pacto y entran en pacto con Dios, por lo cual Dios pacta con el hombre. Y cuando Dios pacta con el hombre, buscando a alguien que quiera aceptar el pacto de redención y salvación, comienza a establecerse un vínculo de amistad, un lazo de amistad. Así que el pacto no es diferente. Dios no es hombre para que mienta. Dios no dijo, bueno, vamos a
a establecer un pacto una vez Adán y Eva pecan. Vamos a establecer un pacto con ellos y vamos a ver qué tal nos va. Ellos lo incumplen y luego entonces comienza un pacto con Noé. Y Dios dice, bueno, miremos en qué fallamos. No. Luego Dios llama a Abraham, que es el pacto que estamos estudiando. Dios siempre ha mantenido su constante. No es hombre para que se arrepienta ni mienta. Dice la Biblia, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que ya no busques más pactos. Porque todos los pactos que tú puedas encontrar, y hablo de pactos porque Dios hizo un pacto con el Edén, con Adán y Eva, con Noé, ahora estamos viendo un pacto con Abraham, Dios hizo pacto palestino, Dios luego hizo un pacto con la nación de Israel, y todos estos pactos el hombre siempre los interrumpió, los incumplió. Pero vemos algo que Dios ha hecho hoy, y es un pacto, un nuevo pacto, entre el Hijo de Dios, el Dios hombre, y Él. Y ese pacto es vigente, no cambia, porque es un pacto vivo y eficaz, ya que vuelve nuevamente Dios a restablecer la comunión que se había perdido en el huerto del Edén. Y se restablece gracias a Jesucristo. Vuelve nuevamente el hombre a tener un acercamiento a Dios. Y no hay nada que se pueda interponer. Ya no se necesita un intermediador, porque Dios ha establecido a través de Cristo un acceso directo a Él. Por eso, ya no busques más qué se te puede ajustar a tu vida, qué se puede hacer para que tu vida prospere, para que tu vida mejore. No. Así que te reitero, pareciera que los pactos son diferentes, pero no, el pacto es el mismo, aunque esté enmarcado en diferentes dispensaciones. El pacto de redención y salvación envuelve en sí mismo Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 28? Y Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Este pacto, gracias a Dios, hoy es cumplido en Cristo. Este pacto ya no puede ser violado. Este pacto sigue con la misma constante. Oír. Quien oye, quien obedece, quien atiende, quien sabe que por medio de la obediencia puede cumplir las demandas que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Así que a través de la obediencia es que se hace efectivo para tu vida y para mi vida el pacto. La fe es el motor. La fe es la que nos hace encontrar la justicia. Por eso la Biblia elogia a Abraham y dice que Abraham le creyó a Dios y por su fe le fue contado para justicia. Y es algo hermoso poder entender qué es la justicia de Dios. Así que entremos en materia. Dice la Biblia que después, así empieza el capítulo número 15 de Génesis,
cuando dice, y después de esto, después de que Abraham entendió que la bendición y las victorias no son de hombre alguno, ni son por parte de él, sino de Dios, es que comienza la introducción al pacto. Dios había efectuado en Génesis capítulo 12 un pacto con Abraham. Dios lo llama, vemos que su llamamiento comienza en Génesis capítulo 11, se hace real, comienza Abraham a obedecer, Génesis capítulo 12. Vemos que esta obediencia de Abraham no fue una obediencia con entendimiento, porque Dios le pidió 3 cosas, y ya lo hemos estudiado. Dios le pidió que dejara su tierra, que dejara su parentela y que dejara la casa de su padre. Abraham deja su tierra, no deja su parentela y deja la casa de su padre y sale con su sobrino Lot, un hombre que no entendía, un hombre que se opone a lo de Dios, un hombre que exterminó hacia Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, las cuales fueron destruidas por Dios, y vemos que Lot no terminó en nada. Terminó en incesto porque sus hijas tuvieron relaciones con él, y ahí termina la narración de Lot. Y la Biblia dice, después de esto, después de todo lo que ha sucedido, cuando vemos que Abraham obedece con conocimiento, se aparta de Lot, comienza Dios a bendecirle. Y es así que usa a Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, Abraham deja a Lot. Lot es llevado cautivo, apresado. Abraham sale con todos los criados de su casa en busca de libertad a Lot. Le liberta y vemos que cuando llega la repartición del botín, era algo normal en ese tiempo, de que el ganador se quedara con todas las posesiones de los perdedores y fuera de eso se quedara con esclavos y todo. Era permitido. Pero Abraham sabía de dónde provenía su bendición. Y aunque le era permitido, no lo tomó. El que dijo, no quiero que el día de mañana digan que hombre alguno me enriqueció. Y cuando vemos que él hace esto, que él se desprende de ello, Dios dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Así que Dios comienza a derramar bendición sobre Melquisedec a través de Abraham. Abraham recibe la bendición de Dios a través de Melquisedec. Melquisedec abre la puerta de la bendición. Es como el ministro que te habla, es como la persona que te encamina, pero a usted le corresponde seguir. No te puedes volver un dependiente de un pastor, un dependiente de un ministro, un dependiente de alguien, sino que tú recibes lo que Dios te da, como hoy yo te estoy impartiendo lo que Dios tiene para ti, pero tú tienes que seguir.
No te puedes detener. Y debes actuar. Muchas personas no actúan. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, acerca del relato en el cual Melquisedec bendice a Abraham. Y dice la Biblia, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham sabía y ya empezaba su fe a crecer, empezaba a aumentar. Se encuentra con aquel hombre de Dios, esto muchos comentaristas lo llaman como una teofanía, una cristofanía, donde Dios sale, Cristo sale a su encuentro. Y ahí empieza Dios a reiterar o a confirmar su promesa. Y esa promesa, su cumplimiento. ¿Por qué? Porque al caminar el patriarca, Dios iba obrando en él y el patriarca iba entendiendo la palabra que Dios había dado. Mucha gente cree que la palabra de Dios se va haciendo cada día efectiva a través de que Dios le vuelve y le habla. No. La palabra de Dios es una sola. Se comienza a ser eficaz en tu vida a medida que tú entiendes a través de la fe qué es lo que debes hacer y debes caminar. Así que Dios ha querido para cada uno de nosotros, Dios ha querido para cada uno de nosotros que haya bendición. Pero muchas personas han detenido su bendición porque ellos creen que el obedecer es el todo, pero lo hacen sin conocimiento. Muchas personas creen que leer la Biblia basta y a través de ese conocimiento creen que el conocimiento lo es todo. Y resulta que no empiezan a ejecutar, no empiezan a actuar, sino comienzan a juzgar a los demás por su conocimiento. Y ahí hay un grave error. Dios quiere para cada uno de nosotros, no importa el cumplimiento de su venida, no importa el sufrimiento para el mundo, pero Dios ha prometido para sus hijos fructificar y multiplicar. ¿Qué es que viene hambruna? Sí, vendrá hambruna para el mundo, pero no para ti. Es que Dios ha prometido, el cumplimiento profético es que habrá escasez. Habrá escasez para el mundo, pero para el creyente no. Por eso la iglesia debe trabajar en unidad. Cuando la iglesia no entiende que debe trabajar en unidad, sino que empieza a darle importancia a si se pone pantalón, si se tintura el cabello, si no se tintura, si se maquilla, no se maquilla, si comparte el versículo de la misma forma y de la misma manera, si ora de la misma manera y si no, ¿qué problema? Cuando la iglesia no entiende esa división que Satanás ha querido colocar, el dicho de
divide y reinarás, se cumple. Por eso, estos Lot son los que detienen la bendición para la iglesia. Detienen la bendición para la iglesia. Cuando el patriarca entendió que debía obedecer con conocimiento, dejó a su pariente Lot. Y el pacto, la promesa, siguió su curso o cumplimiento. ¿Por qué? Génesis 13:16. Mire lo que Dios le dice. Una vez Abraham deja a su pariente. Cumple con dejar su parentela. Y Dios le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Piense usted por un momento. El polvo de la tierra. ¿Cuántas partículas microscópicas pueden haber en él? Miles y millones. Así que Dios le dijo, solo hasta que obedeció plenamente, solo hasta que entendió plenamente, le dijo, el pacto comienza a ser efectivo en tu vida. Una vez él deja su parentela, deja su Lot. Por eso, mi hermano, tú debes entender, hay muchos Lot camuflados en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver. A veces vemos al mundo y creemos que el mundo nos va a consumir, cuando la verdad de Dios es mayor que la del mundo. Perdemos nuestro horizonte, perdemos muchas cosas porque nos dejamos envolver. Entonces Dios no improvisa. Dios no le dice, bueno, vamos a enmendar el pacto. No. Dios le dice a Abraham y le dice, contempla la tierra. Contempla el suelo que tú pisas. El patriarca podía verlo, pero Dios le dice, contempla ese polvo donde miles de partículas le componen, y le dice, ese será el emblema de la multitud que brotará de ti. Dios le dice, el polvo será un emblema cada vez que tú camines, que pises la tierra. Ese será un emblema de la multitud que brotará de ti. Por cuanto habéis obedecido, en pleno conocimiento, Dios le dice, te multiplicaré. Luego vemos el capítulo 14, pero llegamos al capítulo 15, donde Abraham vuelve y le recuerda a Dios lo que le había prometido. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 Dios le dice, haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero entonces Abraham dice, ¿cómo podrá ser posible, en el capítulo 15, que yo tenga una descendencia si no tengo hijos? Entonces Abraham le recuerda a Dios y le dice, bueno, tú has prometido hacerme una nación grande, está pasando el tiempo para mí, está llegando mi reloj de la vejez, pero hay una ley sumaria, una ley que en ese tiempo era viable para aquellos que tenían esposas que no podían engendrar, que no podían concebir, que eran estériles.
Entonces, Abraham le dice, no tengo hijos, pero hay una ley que me permite hacer descendencia. Y vemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 2 al 4. Abraham obedece completamente. Pero Abraham no entiende por qué hay una expectativa en él, el plan y el actuar de Dios. A nuestras vidas muchas veces llegan esas expectativas. No sabemos cómo actuar o qué hacer. Y vamos en oración al Señor. Y somos como Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 2 al 4. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, tú me prometiste descendencia, pero no tengo hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, le estaba diciendo, ¿podré hacer mi descendencia de un esclavo? ¿Será que lo que la ley sumaria me permite, o la ley de ese tiempo me permite, será que lo puedo hacer real? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Entonces, Abraham comienza a decir, sí, Señor, tú has prometido para mí algo grande, pero entonces, Señor, no quiero fallarte. Entonces, ¿será que el hijo del esclavo de mi mayordomo fiel, será que en él va a venir la descendencia? Y Dios le dice, no, va a ser un hijo tuyo. Entonces Abraham va y comienza a pensar, bueno, Sarai, mi esposa, es estéril, está anciana, entonces la ley también me permite que ella me dé como esposa a su esclava. Todo esto comienza en la mente de Abraham. Dios le reitera y le dice, no es tu pacto, es mi pacto. Es mi pacto sobre ti. Por lo cual vuelve Dios y le dice, Génesis 15, 5 y 6. Vuelve Dios y le dice, será un hijo tuyo. Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. O sea, Dios le había dicho, mira el polvo. Ahora Dios vuelve y le dice, ahora mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Dios continúa con una sublime sencillez de ilustraciones prácticas, porque le dice, mira el polvo, así será tu descendencia. ¿Puedes contar el polvo, las partículas? Si alguien las puede contar, contará tu descendencia. Y hasta el día de hoy nadie ha podido contar. Luego Dios le dice, mira, el pacto es fructifica y multiplica. Esa es la constante. Ese es el testimonio. Ahora Dios le dice, las estrellas serán el testimonio. Dios desafía a Abraham y le dice, dime un número. Listo. ¿No es contable el polvo de la tierra? Ahora las estrellas. Las estrellas, si tú las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Pero esta descendencia
tiene algo diferente. La descendencia del polvo son millares, miles. Pero la descendencia en cuanto a la simiente venía del cielo. O sea, Dios lo estaba llevando a Abraham de mirar lo terrenal a que mirara lo celestial. Dios te quiere llevar a ti de que no pongas tu mirada en lo terrenal, sino que fijes tu mirada en lo celestial. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a sí mismo con Abraham. Hoy Dios se compromete con nosotros nuevamente a sí mismo, pero a través de Cristo. Cristo es tu seguro. Si el creyente pudiera entender el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, que muchos han entendido. Hoy hablábamos con mi esposa en el carro y decíamos, el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Tiene poder tanto así que muchos que practican el exorcismo lo usan. Recuerda que la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Hicimos esto, hicimos aquello, pero el Señor les dice, yo no te conozco. Pero el cristiano tiene un poder en sus manos, tiene un poder en su vida. Así que Dios se compromete. ¿Por qué? Porque el Dios que hizo el todo de la nada, donde el polvo de la tierra hay miles y millones de partículas, donde las estrellas son el testimonio, y donde todo lo creado por el poder de su palabra está dispuesto a Abraham para que se cumpla la promesa que Dios le dio. Multiplicar una descendencia. Pero sería a través de Sarai. Pero hasta este momento, Abraham iba entendiendo lo que Dios quería de él. Porque Dios, quien pacta, es el que decidió aceptar el pacto. Pues entender lo que Dios está hablando, solo lo entiende quien ha entrado en pacto con Dios. Parece un trabalenguas. Tú que eres cristiano, que entras en esa intimidad con Dios, que entras en tu lugar secreto. Solo tú puedes entender lo que Dios tiene para ti. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos porque ponemos nuestra confianza en un consejero, en un líder, en un pastor, hoy en un profeta, en X persona. Ponemos nuestra confianza. Y resulta que Dios le dice, esta visión que tú ves es algo que solo tú vas a poder entender. Mira lo que dice Daniel, capítulo 10, versículo 7, que es un versículo que te traigo para poder apoyar y poderte hacer entender lo que quiero decirte. Daniel 10:7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Quién la vio? Daniel. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, ¿Daniel estaba solo? No. Daniel no estaba solo. Daniel estaba con más personas. Pero ¿quién vio la visión? Daniel. Daniel lo está diciendo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Tú, cuando entras en pacto con Dios,
y tú te acoplas al pacto que Dios hizo contigo. Es un pacto entre Dios y usted. Tú no puedes andar buscando que Dios hizo un pacto con Abraham y empezar a buscar cuáles fueron las estrategias. Y entonces comienzas a mirar y a hacer una serie de obras que al final Dios te dice, vas mal. No es por obras. El hecho de que Abraham hubiera dejado tierra, parentela y casa de padre, no le aseguraba a Abraham estar en el pacto. Entiéndelo. El hecho de que tú hayas recibido a Jesucristo en tu corazón no te garantiza que eres salvo. Si no llevas una vida de comunión con Dios, si no llevas una vida santa, que hoy la santidad es práctica porque estamos en Cristo, sí. Que hoy mi santidad es posicional porque a través de Cristo fui declarado santo, sí. Pero si tu vivir no es de acuerdo a lo que Dios pide, estás mal, van muy mal. Así que acoplarnos a un pacto que Dios hace con alguien, sin entender que hoy en Cristo podemos desarrollar nuestra propia vida, es ser una persona que percibe las cosas como el mundo las percibe, donde no hay sensibilidad humana. Dios quiere que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere que tú cumplas tu desarrollo espiritual en Él. Para ello, ¿qué necesitas? Entrar en intimidad con Dios, leer su palabra, entender que tu mente se debe habituar a las cosas de Dios. Abraham lo venía entendiendo. Mire que vamos en capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. 4 capítulos donde en el capítulo 15 Abraham comienza a disfrutar del pacto que Dios había establecido con él desde el capítulo 12. Tú puedes tener en tu vida cristiana muchos años, pero si no has logrado entender lo que Dios pide de ti, podrán pasar muchos años más y seguirás en el mismo estado. ¿Que pierdes tu salvación? Bueno, la Biblia dice que el día del tribunal de Cristo, la obra de cada uno será probada por el fuego. Y si la obra de cada uno permaneciere, sufrirá ganancia. Pero si la obra de cada uno sufriere pérdida, aun cuanto por el fuego será salvo. ¿Qué quiere decir? Que muchos en el cielo estarán sin coronas, sin premios, sin galardones. Y si es algo vergonzoso de que tú lleves 20 años en una vida cristiana y sigas siendo el mismo como si te hubieras acabado de convertir. Abraham llega al capítulo 15 y comienza a ver un sellamiento del pacto. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 13. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Estamos viviendo una generación en la cual se está olvidando verdaderamente
qué es ser cristiano. Estamos viviendo una generación en la cual la profecía se está cumpliendo, pero se necesitan remanentes. Un remanente es aquella persona que se ha guardado, es aquella persona que sabe su mover, sabe su lugar, ocupa su puesto. Y eso es lo que queremos, que Dios levante remanentes, personas dispuestas para estar no con religiosidad ni fanatismo, sino personas dispuestas a atender y a escuchar su palabra, a obedecerla, ser bendición. Hoy hablaba con un amigo pastor y yo le decía, él me decía, es que fulano tal cosa, sultano tal otra. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Que tú puedes hacer ese José. Ese José que fue vendido por sus hermanos. Ese José que llegó a una casa de un impío como Potifar. No se puso a pelear con él. No se puso a desmeritarlo, a desvirtuarlo, a contender, sino empezó a trabajar. Y la Biblia dice que a causa de José, la casa de Potifar prosperó. Este Potifar yo creo que quedó impactado de ver que un hebreo trabajaba para él, que un hebreo se desempeñaba y que todo lo que tocaba prosperaba. La Biblia no dice que José llegó a imponerse, que José llegó a decir, usted es del diablo, usted. No, él empezó a dar lo que tenía y prosperó. Y vemos que pasaron cosas, se levanta el maligno, pero José era preparado por Dios para llegar a un lugar de honor, a un lugar donde debía desempeñarse como hijo de Dios. Pero hoy la iglesia se turba, se preocupa y pelea y contiende. Es lamentable como ver la iglesia que defiende causas que no debería defender. Personas que abiertamente han llevado no un periodo, ni dos, ni tres periodos buscando una aspiración y han cambiado su discurso como el camaleón. Cuando ve el camaleón pasando por cierto color, por cierta textura, por cierto ¿qué? Estado de ánimo, cambia. Y abiertamente ha dicho soy ateo. Pero el cristiano quiere cambios, el cristiano quiere babosadas que una persona que no conoce de Dios le presenta. Pero ahí están los cristianos defendiendo un socialismo que va en contra de la palabra de Dios, un socialismo que no va a llevar a nada. La misma Biblia dice que Dios repartió dones y de acuerdo a la capacidad se repartió. No quedó nadie sin don. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Todos recibieron de Dios, pero de acuerdo a sus capacidades fueron repartidos los dones. Dios podía llamar a 3, haberle dado 5, 5 y 5. Igualdad de condiciones. No, mi amigo. Hay capacidades, hay desarrollos. El de 5 fue y ganó otros 5. Tenía una capacidad de administrar, una capacidad de negociar. El que recibió 2 fue y repartió y ganó otros 2. Pero el que tenía 1 dijo, yo mejor no me arriesgo. Yo mejor me quedo quieto. Yo mejor lo guardo. Yo mejor lo escondo. Y cuando llegan a pedir cuentas, el Señor le dice a aquel hombre que no tuvo la capacidad de coger ese talento, ese don y ponerlo a producir. Y le dijo, eres una persona detestable. Pero todo el mundo hoy espera, hoy todo el mundo está ansioso. Muchos cristianos que han llegado a ocupar cargos no desempeñan su cristianismo con lealtad, con una moral, sino se venden por un plato de lentejas.
Y esa es la moralidad que hoy hay en mi Colombia. Una moralidad donde hay la oportunidad de robar y roban. Donde hay la oportunidad de sustraer algo y lo sustraen. Y el nombre de Dios queda en vergüenza. Hoy mi llamado es, revisemos nuestra moral. No se trata de contender, no se trata de pelear, no se trata de defender. Como alguien me decía, es que usted es... Yo le dije, no, yo no soy. Yo soy un siervo de Dios. Pero no puedo ver cómo nos peleamos, cómo nos desvirtuamos, cómo no peleamos contra el diablo y su ideología de género. No peleamos contra el diablo y la brujería que está azotando a nuestro país, a nuestra nación abiertamente. Estamos siendo destruidos entre nosotros mismos. Así que mi llamado es, reflexiona, mira la Escritura. No defendamos causas de aquellos que no las podemos defender. Pero estamos en un momento crucial. Estamos en un momento donde la profecía está avanzando. Cristo viene. Prepárate. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted. Quiero desatar bendición sobre su vida. Quiero pedirle a Dios que en esta hora te sane si estás enfermo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios te puede sanar. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es ese problema que te aqueja? Cristo es la respuesta. No hay otra respuesta. Y Él va a hacer y a obrar en tu vida para que tú le puedas conocer y enamorarte de un Dios todopoderoso. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por este momento que nos permite acercarnos al trono de la gracia. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Padre, yo clamo por cada persona que me vea a través de estas redes, que me vea a través de la televisión, de la radio, que me escucha, y envío palabra de poder. Envío tu palabra ahora mismo. Padre, aquella persona que tiene ese problema en su vida, esa enfermedad que le aqueja, se va todo cáncer en el nombre de Jesús. Se va toda parálisis en el nombre de Jesús. Toda parte afectada de tu cuerpo. Ordenamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que comience a ser restituida. Que comience otra vez en su pleno funcionamiento. Padre, sana a los enfermos. Padre, liberta a los cautivos. Reprendemos la brujería y la hechicería. Todo espíritu maligno de las tinieblas es reprendido en el nombre de Jesús. Reprendemos, Padre, toda astucia del diablo. Padre, echamos atrás sus planes malévolos, sus planes perversos, Señor. Toda palabra maliciosa, Señor, es reprendida ahora mismo. Toda incredulidad que haya se va en el nombre de Jesús. Y sientes algo diferente, sientes algo nuevo. Sientes algo transformador que en esta hora te toma. Siente la gloria de Dios. Oh Espíritu de Dios, avanza con poder. Destruye toda obra de las tinieblas. Porque tú nos has dado el poder para desatar y destruir toda obra del maligno. Creemos en tu palabra. Tú eres poderoso, Señor. Hoy nos levantamos, Padre. Hoy nos levantamos, Padre. Hoy nos levantamos, Padre, para destruir las obras del diablo, para destruir sus planes perversos y malignos. Padre, llena cada vida con tu poder. Padre, llena cada corazón con tu gloria. Padre, llena cada corazón con tu presencia. Que ahora mismo, Padre, sea tu gloria descendiendo. Esa persona que se encuentra atribulada,
La paz de Cristo viene a tu vida. La paz de Cristo viene a tu hogar. No soy ningún charlatán. No soy un vendedor de fes fracasadas. Soy un siervo de Dios, hijo del Altísimo, que ahora mismo viene a llenar tu vida de amor, de poder y de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos porque tú eres real. Padre, gracias te damos porque para siempre es tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbenos ahí en los comentarios lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Escríbenos ahora mismo. Sabemos que Dios está obrando. Sabemos que Dios se está manifestando. Sabemos que su gloria es poderosa y sobrenatural para llenarte y saturarte. Estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. No es un libro más. La Biblia nos enseña que Dios ha querido manifestarse a nosotros y nos ha querido dejar una instrucción por la cual podemos nosotros seguir adelante. Si obedecemos y la cumplimos, seremos prosperados. Dios desea que tú seas prosperado. Dios desea que toda tristeza, amargura y toda enfermedad salga de tu cuerpo. Esto no es un negocio. Esto es el poder de Dios obrando en ti. Esto no se trata de familia. Se trata de la gloria de Dios. Hoy estudiaremos lo importante es el cuerpo. Lo importante es el cuerpo. Y hemos venido estudiando Romanos capítulo 12, versículo 4. Nos hemos detenido. Hemos querido que tú aprendas. El ser cristiano no es religión. Yo no vengo a hablarte de religión, porque las religiones dividen. Las religiones menoscaban. Las religiones llenan a los corazones de envidia. En cambio, Cristo quiere cambiarte. Quiere hacerte una nueva persona. Por lo tanto, no es religión lo que te predico. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. Léelo conmigo. El versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios nos dice, Dios nos habla, que no por la calidad de tu don o tu servicio eres introducido en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que tú ya eres un miembro del cuerpo de Cristo. Vuelvo y te repito. Un miembro, como ejemplo un ojo, no forma parte del cuerpo porque tiene la capacidad de ver. Me explico. No andan por ahí los ojos buscando cuerpos. No. El cuerpo tiene un ojo. Y ese ojo tiene una función. Y esa función no le hace formar parte del cuerpo porque ya está en el cuerpo. Si me he hecho entender, el que tú seas cristiano no es por lo que tú haces. No, es que tú ya estás. El desarrollo de lo que tú hagas
Es lo que marca la diferencia. La iglesia debe trabajar en unidad, porque es un solo cuerpo. Esto será notorio cuando entremos en acción, porque por el medio del mover de los miembros, ¿sí? Es que el cuerpo, o es que la labor que realizamos hace notorio al cuerpo. Hay personas que tienen capacidad para la natación. Y esa capacidad y esa destreza la forma un don que le hace diferente a los demás. El que es ciclista desarrolla otra actividad. El que le gusta el fútbol desarrolla otra actividad. El que le gusta la música desarrolla otra actividad. El que le gusta la administración. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que el cuerpo sea reconocido. La iglesia de Dios es un cuerpo. No porque tú pertenezcas a X denominación, es que eres un cuerpo en esa denominación. No. Todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo aquel que ha creído que solo por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario somos perdonados, somos reconciliados para con Dios Padre, nuestra naturaleza de pecado queda destruida, adquirimos una naturaleza espiritual, esa naturaleza espiritual nos permite acercarnos a Dios. Todo aquel que lee la Escritura y la obedece, pertenece al cuerpo. No importa la denominación. Pero hay personas que están introducidas en un cuerpo donde ellos creen que tienen pertenencia. Pero no es así. Porque viven en pecado. Porque creen una doctrina que salió de demonios, como decir solo Jesús. Solo Jesús es un gran error doctrinal. Esa persona no pertenece al cuerpo. O decir soy mormón, o soy adventista, o soy XXX. No. Dios conoce a los suyos. Apártese todo aquel que practica iniquidad. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de aquellas personas que creemos en la enseñanza que ha sido plasmada en la Biblia y no podemos quitar ni agregar nada. Por eso el versículo 4 de la carta a los Romanos nos habla de la relación que debe haber en la comunidad y la vinculación que debe haber entre los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo y están unidos entre sí. ¿Por qué decimos que un Jesús solo no pertenece al cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque esa persona cree que es solo Jesús. Y cuando niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos errados. Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los profetas creían, sabían, anunciaban. Digo creían porque ellos oían a los que anunciaron, leían a los que anunciaron que vendría un profeta que Dios enviaría, que era el Mesías, el ungido o el Cristo. Y los apóstoles anunciaron, escribieron, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios
el Eterno, el Padre, que envió a su Hijo, a su unigénito Hijo. Ya hemos tocado qué pertenece, qué significa unigénito. Así que no podemos negar la doctrina bíblica por mi pensamiento y mi concepto en lo que yo creo. Estamos hablando de la unidad del mismo cuerpo que, unido entre sí por sus miembros, no tienen potestad, sino que trabajan bajo las órdenes del cerebro. Hay una diferencia marcada. Por eso Dios dice, no todos los miembros tienen la misma función. El problema está cuando una persona no desarrolla su puesto, su lugar, su servicio, su don dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol visualiza el cuerpo humano con muchos miembros, pero él se refiere y se enfatiza en la iglesia y le dice a la iglesia de Roma, somos muchos miembros con diferentes funciones de un solo cuerpo. Eso también el apóstol les escribe a los corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol también le dice a ellos y les dice, mire, hay un reconocimiento que cada uno tenemos. Ese reconocimiento es en el desarrollo del don, del servicio, la administración que tenemos, las cuales deben ser usadas a favor de los santos y no para presumir, sino para la mutua edificación. El peligro más grande es cuando el profeta dentro del cuerpo se siente más y desmerita al pastor. A veces cuando uno va a las reuniones, todos son apóstoles, son profetas y están en vía de extinción el pastor. Y cuando alguien dice, yo soy pastor, todo el mundo mira y dice, pastor. Sí, pastor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.